Es común pensar en la idea de simios transformándose en humanos como un símbolo de desprendernos de lo salvaje o lo inferior. Pero, ¿podríamos estar viendo las cosas al revés? Piénsalo por un momento. Mientras fuerzas industriales transforman selva a concreto, las fuerzas de los monos transforman tierras degradadas a selvas. Parecería que estamos en una constante lucha de transformación del hábitat y lamentablemente el cambio climático y la destrucción del ambiente están dominando el juego. ¿De qué manera estas transformaciones ponen en riesgo a las especies? Para responder, iremos a Balancán, Tabasco, donde conoceremos al mono aullador y a los bioguardianes que lo protegen. Somos Raiza y Bernie, científicos ambientales. Y esta es nuestra travesía explorando las acciones de conservación de la fauna silvestre en México a través de la cosmovisión y de algunas leyendas de nuestro país. Acompáñanos a conocer a los bioguardianes y las acciones que realizan para proteger a estas increíbles especies. En el comienzo de los tiempos, el dios del sol permitió que las cosechas se dieran en abundancia. Los humanos de esa época eran felices y se alimentaban de deliciosas frutas silvestres. Hasta que un día, su hermano, celoso del dios del sol, subió a los cielos y lo derribó de un zarpazo. En su caída, provocó un gigantesco vendaval que destruyó todo a su paso. Los fuertes vientos arrasaron con las personas y solo pudieron sobrevivir quienes supieron adaptarse, aprendiendo a caminar encorvados, aferrándose a lo que podían y alimentándose de culebras. Fue así como esos primeros humanos se convirtieron en monos, adaptándose para sobrevivir. Nos encontramos en la selva del sureste mexicano, donde conoceremos a uno de los primates más grandes de América, cuya supervivencia se encuentra amenazada en gran medida por la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal. Estos bioguardianes son parte del equipo del Dr. Juan Carlos Serio Silva, primatólogo con visión social e investigador. Hemos venido a ver su proyecto de conservación activa, que consiste en la translocación, monitoreo y revisión de la salud de los monos aulladores negros. ¿Solamente ese collar vas a colocar? En esta ocasión. Estamos trabajando en este momento con una de las 3 especies de primates mexicanos. En este caso corresponde a el mono aullador negro. Su nombre científico es Alohuata pigra. Y este primate es uno de los 3 que se encuentran en grave peligro de extinción en nuestro país. Particularmente los monos aulladores negros o zaraguatos negros se distribuyen en la península de Yucatán, parte de Tabasco, Chiapas, y se extiende su distribución hacia otros países como Guatemala y Belice. Tratamos de mantener un enorme respeto, una enorme ética a la forma de trabajar con ellos, cuidando tanto su aspecto físico, pero como su aspecto fisiológico. Todas las muestras que se toman perfectamente bien coordinadas, en el momento adecuado, con las dosis de anestesia correctas, y eso lo hacemos de la manera más ética que se podría considerar en el manejo de fauna silvestre. Grupos grandes de repente pueden llegar hasta 12 animales, a diferencia de la otra especie de monos aulladores que se distribuye en otra zona. ¿Por qué se les llama monos aulladores? Bueno, pues es una característica distintiva, muy interesante, que es gracias al ensanchamiento de un hueso que tenemos todos los primates, el hueso yoideo, que se le conoce como la manzana de Adán. Y este hueso yoideo te permite emitir una serie de vocalizaciones de tonos metálicos que ayudan a que se comuniquen los grupos entre ellos.
En México, el mono zaraguato negro se encuentra en peligro de extinción. Y la causa principal, además de la pérdida de hábitat, es el tráfico ilegal. Los cazadores furtivos se llevan a las crías muy pequeñas y las personas que las compran los terminan abandonando una vez que crecen. Esto hace que sea difícil reinsertarlos en su hábitat natural, ya que han perdido las habilidades para sobrevivir en la vida silvestre. Estamos llegando a la Estación de Investigación Primatológica y Vida Silvestre para encontrarnos con Manuel y su familia, quienes son los bioguardianes del mono aullador en Balancán, municipio denominado Santuario Sagrado del Mono Zaraguato Negro. Esta es la familia Tejero, integrada por don Joaquín, doña Tila, Manuel y Lolo, quien comenzó con este sueño de proteger al mono aullador hace años. Llevo escuchándolos desde que nací prácticamente. Son como indicadores para nosotros. Entonces, cuando de pronto hay mucho calor y empiezan a vocalizar muchísimo, nosotros decimos, pues va a haber un frente frío muy pronto. Esta es la cabaña donde se hospedan los investigadores. ¿Tú la construiste? Mi hermano junto con mi papá y algunas personas de la comunidad se unieron para construirla. Inició esta idea. La gente cree que solamente los científicos tienen el derecho de cuidar la naturaleza. Sí. Entonces yo quiero que todos en general aprendamos a respetar la naturaleza, tanto niños como adultos. No es necesario ser biólogo o investigador. Por ejemplo, ese árbol que se vaya al fondo sirve para los riñones, para limpiar los riñones. Realmente la gente de la comunidad lo viene a buscar, su fruto para los riñones. Y los monos lo comen muchísimo. Oye, ¿y qué tanto se extiende su hábitat? O sea, ¿hasta por dónde viven? O sea, ¿en qué tipo de ecosistemas? Que hay dentro es el único área como más conservada de la zona. Entonces hay, no sé, como 200 individuos viviendo en pedacitos. Oye, pues ya tocaste un tema muy importante que es este de que pues no siempre pueden estar en la selva, que es de donde son, y está esto que es la fragmentación. ¿Cómo les impacta? Muchísimo. El nivel de alimentación a lo mejor es diferente o es más pobre. Estos monos de aquí se están adaptando a las situaciones, entonces varía su tamaño y su territorio. Hay un riesgo por la fragmentación, pero hay una pequeña luz que estamos ahí nosotros. Así es. Esa luz de esperanza está en todos los bioguardianes, que como Manuel y su familia trabajan todos los días para ayudar a la conservación del mono aullador. La Estación de Investigación Primatológica es el proyecto de conservación de la familia Tejero y tiene como objetivo contribuir a la educación y al cuidado del mono aullador que habita en esta selva. Algunas comunidades consideran que el río, la montaña, el viento, el sol, la luna, hacen parte de la comunidad, ¿no? Hacen parte de la familia y no desde un sentido humanizante como algunos de nosotros tratamos a nuestras mascotas, sino desde un sentido de equilibrio de la vida, ¿no? Donde la vida es central y todos estos elementos pertenecen a ese equilibrio. Entonces, si uno de esos elementos falta o no está, digamos que se descompone ese entramado, ¿no? Comunitario en el que el equilibrio es central. Cuando se pierde una especie, se pierde esa historia, se pierde pues todo el material genético que estaba incluido en esta historia, se pierden todas las relaciones que esta especie tenía con los organismos que lo rodean. Entonces es necesario establecer áreas naturales protegidas, pero también pueden estar determinadas por las comunidades y pueblos que habitan una región que de forma voluntaria identifican zonas para la conservación. La selva es una fortaleza casi impenetrable para muchos de nosotros, pero aún así hay fuerzas externas que le están poniendo en riesgo como nunca antes. Por ejemplo, el cambio climático es un concepto que muchas veces me parece abstracto, pero aquí lo veo muy clarito, ya que ha traído tormentas e inundaciones cada vez más fuertes que han destruido los retoños de arbolitos que formarían una nueva selva, hogar para los monos zaraguato. Aún así, Manuel y su familia no han tirado la toalla y siguen sembrando selva, recuperando territorio perdido en sinergia con los monos, que al alimentarse de frutos esparcen las semillas en nuevos lugares. Actualmente,
Los monos reflejan nuestro pasado y lo que decenas de miles de años de evolución pueden lograr. Pero ahora, los seres humanos nos sentimos superiores, como si hubiéramos dejado atrás nuestra etapa animal y como si nuestra tecnología nos pudiera sacar de todos los problemas que estamos creando. Mientras tanto, dejamos que los lugares de nuestro planeta que nos dan alimento, agua y aire limpios desaparezcan sin vuelta atrás. Visitando los últimos vestigios de estos ecosistemas donde habitan nuestros primos lejanos, pienso en lo que dicen las personas de aquí. Cuando el mono canta, significa que va a llover. ¿Será que todavía recuerdan cuando fueron humanos? Y con sus nuevas voces buscan llamar nuestra atención para decirnos: adáptense, cambien, antes de que sea demasiado tarde. Muchas de las comunidades indígenas no conceptualizan a la naturaleza como algo separado de los seres humanos, sino que se conceptualizan como parte de, como si fuera parte de tu propio cuerpo, parte de tu familia, parte de tu alma. En ese sentido, el mantener las diferentes especies que habitan un territorio es fundamental, porque es como mantener parte de quienes somos, de la misma forma que nosotros cuidamos a los miembros de nuestra familia. Se ha creído que los animales no tienen conciencia, que no tienen cultura, que no tienen razón, que no tienen comunicación, ¿no? Y que los humanos sí, ¿no? Lo humano pareciera que está definido en contraposición a lo animal. El comportamiento de los animales se parece mucho a los humanos, ¿no? Que hay características que considerábamos que eran exclusivas del campo humano, como la comunicación, la memoria, el sentido de la justicia, la amistad, el uso de las herramientas, la empatía, el cariño. También se ha encontrado que los animales tienen estos rasgos considerados únicamente como humanos, ¿no? Pareciera que hubo un momento, ¿no?, en el que relacionábamos lo animal con aspectos negativos, y la invitación sería en este momento a que empezáramos a ver como esas características que nosotros valoramos positivamente en los humanos también, de los animales. Los monos aulladores son una parte integral de la rica estructura del ecosistema selvático. Pero una de las dificultades que enfrenta esta especie es la pérdida de su hábitat debido a la acelerada fragmentación de las selvas. Esto provoca que los monos tengan que buscar estrategias para adecuarse y sobrevivir. Nosotros hemos fomentado desde hace ya varios años que la investigación científica por sí sola no va a contribuir a la conservación de los primates ni de las selvas. Lo que hemos pensado y que hemos ejecutado de muchas maneras es vincular tanto a la investigación que producimos a través de artículos científicos, de tesis, de varios proyectos. Lo hacemos vinculando a la gente local, especialmente a todos ellos que conviven de manera cotidiana con los primates que se encuentran viviendo en la zona. También hemos involucrado a las acciones de gobierno en los diferentes niveles para que vean el valor de estos animales y este vínculo que tiene que ser un vínculo virtuoso en el que todos tengamos la contribución de mejorar el sitio donde estos animales viven, particularmente las cosas que tienen que ver con la conservación de su hábitat, y ya desde las distintas esferas, pues por ejemplo hay actividades que hemos desarrollado vinculando a las comunidades para crear dos palabras que son muy importantes, que son identidad y conciencia. La identidad y la conciencia son la base de la conservación. Por eso aquí nos sentamos de manera cotidiana con todos los actores, tanto desde la academia, con el gobierno, con las comunidades locales, para ver desde todas las ópticas cuál es la mejor estrategia para conservar y motivar a la gente, tanto de zonas rurales, pero también de zonas urbanas, para lo que decía hace un momentito, evitar el tráfico ilegal de los primates, que en gran medida va a perjudicar a las poblaciones naturales de estos primates. También para atender la sobreexplotación, que es la segunda causa de pérdida directa, pues es necesario tener un manejo mucho más sostenible. A nivel planetario hay un consumo de recursos que vienen de la naturaleza, que tienen que ver con los mercados globalizados. Aguacates que crecen en Michoacán o la palma de aceite que crece en Chiapas son motivados por mercados globales, en donde se consume el aguacate o la palma de aceite en Europa, Canadá o Estados Unidos o Japón.
Si desarrollamos valores de reciprocidad, de cuidado hacia la naturaleza, eso revertirá mucho de los factores que determinan nuestro impacto sobre la naturaleza. Jorge Ramos es un biólogo que se dedica a la conservación de la biodiversidad a través del registro audiovisual. Este bioguardián del mono aullador, con su lente, ha logrado crear documentales con los que fomenta la conservación de esta especie y que han servido para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia que tiene el cuidado y el respeto de la fauna silvestre. Y hablando de lo que has aprendido, cuéntanos también pues de lo que estamos viendo. Hay un documental, tienes como libro de material con actividades, o sea, ¿qué implica hacer todas estas actividades? ¿Qué son? ¿Cómo las haces? Pues, bueno, son varias cosas. Implica sobre todo el trabajo y la coordinación con un montón de personas, un trabajo multi y transdisciplinario, porque, pues, por ejemplo, el libro que nosotros utilizamos en las actividades, pues, ya es como la tercera edición y es algo que igual los estudiantes de mi director de tesis de la maestría pues organizaron en algún momento. Ellos mismos se pusieron a hacer las ilustraciones, las actividades, las máscaras de monos y pues terminó compilándose en un libro. Yo lo que hice durante mi investigación de maestría fue enfocarme a evaluar si el documental era una herramienta útil en este tipo de actividades. Pues la gente empieza a entender un poco el quehacer científico, el quehacer también de la conservación, y pues se da cuenta de que el proteger a la vida silvestre no es algo negativo para sus vidas. Pues este proyecto surge para satisfacer la necesidad que existe de vincular la conservación con las comunidades humanas. Evitar que una especie desaparezca no es una tarea fácil. Por eso los bioguardianes trabajan todos los días con las comunidades para generar información que ayuda a la protección de las especies y de nuestra biodiversidad. Por si fuera poco, las actividades industriales son el depredador más temible. Con un pasar de manos, borran extensiones de selva para construir en nombre del progreso. Pero ¿qué progreso habrá en un futuro sin vida? Bien dicen que a la Tierra le gusta el sonido de nuestros pies, pero le teme al sonido de nuestras máquinas. Todo esto no ha detenido a los bioguardianes, quienes han mostrado que estas últimas fortalezas de selva no son símbolo de que la batalla está perdida. Al contrario, son símbolos de esperanza que demuestran que somos más los que luchamos por un futuro en el que regresar a la selva no sea visto como retroceso, sino como encontrarnos con nosotros mismos y con nuestros hermanos los monos. Pues no sé si se acordaban, pero antes de la pandemia nosotros estábamos haciendo algunas dinámicas y talleres con niños y queremos volver a repetirlo y volver a comenzar con el sueño que tenía Lolo y que tenemos pues toda la familia en general. La idea es apoyar a la comunidad y pues volvernos a acercar a los biólogos como lo hacíamos regularmente. Y pues ahí tenemos una gran compañía. Yo creo que a la mayoría de algunos lo conocen, o sea, el doctor Juan Carlos Cero Silva. Es precisamente porque están sacando ese aire para ubicar a los otros grupos en donde ellos se encuentran. Es como si tu familia le gritara a la otra familia, aquí estoy, aquí estoy. Y entonces la otra familia te responde, me da gusto, tú estás en mi territorio. Buenos días, yo estoy comiendo acá y no te metas en mi territorio. Pues nosotros estamos interesados en trabajar con los monos desde hace mucho tiempo. Ustedes nos han visto, han venido por acá gente de Colombia, de Brasil, de España, de Italia, de muchos lados, y por supuesto mexicanos y tabasqueños que han salido de acá para destacar en los estudios con los monos en muchos niveles, tanto nacionales como internacionales. Entonces, ese es el lado académico que nos interesa a todos nosotros, pero tenemos el lado afectivo de que ustedes, como les decía, son parte de nuestra familia y de alguna manera el interactuar con ustedes en este tipo de actividades más de interacción, de educación ambiental, todo eso, para nosotros es la retroalimentación
de lo mucho que ustedes saben, porque ustedes son los que conviven con la selva, con los monos. Pues gracias a parte de mi hermano Lolo, él era el antiguo encargado de educación. Entonces él era un amante de la naturaleza innato. Qué emoción todo lo que vimos, todo lo que vivimos más bien el día de hoy. Cuéntanos un poco qué es lo que acabamos de ver, de vivir. Pues lo que acaban de vivir es una versión itinerante de un festival que organizamos que pues está enfocado a la conservación comunitaria de los monos aulladores negros y los monos como una especie bandera que protege a pues muchas otras especies que habitan en sus selvas en el sur del país. Pues la gente se da cuenta de que el proteger a la vida silvestre no es punitivista, por ejemplo, no es simplemente el decirles ya no talen, ya no hagan nada, sino que hay muchas alternativas sustentables para que pues, la gente reflexione, incluso en su día a día pueden ir utilizando estas reflexiones que pues, se ponen sobre la mesa de la conservación de una especie en particular, ya hace que ellos pues empiecen a ver las cosas de una manera distinta o a verlas con un poco más de detenimiento. Entonces, pues no es como que la solución así definitivísima para la conservación, pero es algo que sí está dando una evidencia de que puede ser. Comúnmente se dice que es lo que necesitamos. No solo es una cuestión de, bueno, voy a cuidar el ambiente, voy a separar mi basura, voy a apagar las luces, sino que tiene que ir más allá, ¿no? Tiene que ser una cuestión de cómo nos apoyamos, no solo entre humanos, y eso es lo que también me encantó del ejemplo que vimos allá de estas acciones de conservación, porque fue también ver que los monos y que otras especies, no solo los monos, pero en este caso los monos, son parte de nuestra comunidad, son parte de esos lazos que tenemos que empezar a crear para mejorar las cosas, ¿no? Entonces, como que la cultura de hoy en día, la sociedad, el sistema económico nos dice que solo tenemos que ver por nosotros mismos, que solo importa nuestro beneficio individual. La forma en cómo a veces pensamos que la gente va a decidir y la forma en que la sociedad le pone precios a las cosas, a veces lo único que se ve es como cuánto cuesta esto, cuánto me va a dejar lo otro, pero realmente no siempre se ve cuánto vale para mí el que exista esto, ¿no? Más allá de cuál es su precio del mercado o qué beneficios me va a traer a la billetera. Y entonces eso como que se ve súper clarito con Manuel, con su familia. Llegan y dicen, ¿saben qué? Este es un espacio que se está reduciendo, es un territorio de selva que se está perdiendo, pero podemos hacer algo para expandirlo, ¿no? Aparte no solo ellos, sino también como la comunidad. Los monos aulladores que viven en la selva mexicana han resistido a la deforestación, moviéndose entre los pequeños espacios de vegetación que aún quedan a través de caminos y carreteras, e incluso sobre la infraestructura eléctrica. Sin duda, la educación para la conservación y protección de estas áreas naturales es una de las acciones clave para garantizar la permanencia de esta especie, que reclama su lugar aullando. Para Manuel y todos los bioguardianes no hay límites cuando se trata de proteger al mono aullador. Sus acciones nos recuerdan que nuestros lazos con la tierra y los animales son mucho más fuertes de lo que pensamos, y está en nosotros asegurar su futuro. Changos monos, negros pardos, changos monos, zaraguatos, van aullando en un árbol, changos monos de Tabasco. Changos monos van saltando en la selva, van danzando, platirrinos, zaraguatos, osomatli los va cuidando. Alo guatapigra, voces de la selva que alegran el día, que te
despiertan y acompañan, te avisan cómo va a estar el clima. Aullando, 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 aullando. Changos monos van danzando. Saraguato